Bienvenidos una vez más al canal de Sirviendo a Cristo en Libertad. Hoy estamos aquí reunidos, Diego y yo, para tocar un tema pues, de bastante interés, sobre todo para el ámbito de los ex testigos de Jehová. Como hemos comentado en vídeos anteriores, pues al salir de esta religión, pues muchos hermanos se plantean dudas acerca de doctrinas que se han enseñado. Uno de los temas que muchos ex testigos han sugerido que es una doctrina falsa, pues es, por ejemplo, el tema de la adoración a Jesucristo, si se le debe adorar o no. Hemos visto que algunos hermanos ex testigos opinan que sí se le debe adorar a Jesucristo. Y para ello pues han hecho escritos, han hecho vídeos, pues dando sus bases, según ellos, para creer que esto es así. Entonces, algunos hermanos, como digo yo, que no creemos que se le deba adoración a Cristo, sino solo a Dios, que es el único Dios verdadero y todopoderoso, pues nos vemos en la obligación de también volcar nuestra base para creer que esto no es así, que solo se le debe adoración al Padre tal y como nos enseñó su Hijo Jesucristo. Entonces en este vídeo pues vamos a hacer un resumen de las tres principales razones por las cuales creemos que solo se le debe adoración al Padre y no al Hijo. Y para ello pues vamos a mostrar también tanto en pantalla como también vamos a dejar un enlace a un documento que reúne estos textos para que cualquiera que necesite verlos o tenga interés pues los tenga de fácil acceso. Bueno, una de las principales razones por las que creemos que no se debe adorar a Jesús es que Jesús mismo nos enseñó en la Biblia y ha quedado plasmado así que solo se le debe adoración al Padre. Como vemos en Lucas 4, versículo 8, cuando Jesús le da la respuesta a Satanás, cuando éste le pide que le dé adoración, él le contesta que solo se le debe adoración al único Dios verdadero. También luego en Juan 17, versículo 3, Jesús nos habla del Padre, que Él es el único Dios verdadero. O sea, no habla Él como parte de Dios o que se le deba adoración a este, sino que en Juan 17:3 observamos que Jesucristo habla del Padre como el único Dios verdadero y habla de que desea que los cristianos lleguemos al conocimiento y entendimiento de el único Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo. Entonces, esa es una de las principales razones y Diego continuará con las... Sí, yo quería añadir primero decir que la gran confusión que hay en el mundo cristiano respecto a esto tiene que ver con la traducción de la palabra que generalmente aparece más de 50 veces en las escrituras griegas, la palabra prokuneo y cómo debe traducirse. Principalmente el documento que vamos a dejar está hablando ampliamente de ello, pero yo solo voy a dar unas pinceladas sobre procuneo y luego hablaremos de otra cosa. La palabra procuneo no significa adoración, porque la palabra adoración es latreo. La palabra procuneo significa literalmente besar hacia, o sea, es la acción de arrodillarse, besar la mano de un señor, de alguien importante, rendir reverencia. Pero algunas malas traducciones, digo malas porque luego explicaremos por qué, algunas malas traducciones de la Biblia traducen procuneo adoración, ya que también cabe, porque cuando se refiere la palabra procuneo a Dios se traduce acertadamente adoración. Ahora bien, cuando se habla de Jesucristo, algunos traducen adoración, pero otros no. Pero la palabra procuneo aparece, por ejemplo, en la ocasión en que Jacob vuelve a su casa y se inclina ante su hermano, aparece la palabra procuneo. La ocasión en que tenemos a un siervo rindiéndole homenaje a alguien, arrodillándose ante su amo,
la palabra que se usa también es procuneo. Así que, como podemos ver, procuneo se puede traducir arrodillarse, rendir homenaje, besar la mano, y el traductor es el que decide. Así que los que creen que hay que adorar a Jesucristo, pues cuando aparece procuneo relacionado con Jesucristo, pues ni cortos ni perezosos ponen adorar. Y esto confunde a algunos hermanos, pero veremos que esto no es así. Porque yo lo digo siempre, no dependemos de una palabra, no dependemos de una palabra y su traducción exacta para imponer una doctrina o interpretarla. Si hubiese que adorar a Jesucristo, no solamente estaría en estos versículos traducidos de manera extraña, oscura o al menos ambigua, sino que también estaría en la esencia de otros versículos. Si a Jesucristo hay que adorarlo, aparecerá en bastantes versículos. Arantxa ha citado dos, en el que el primer punto es a Jehová tu Dios que tienes que adorar y es a Él solo a que tiene que rendir servicio sagrado. Eso lo dice Jesucristo. Así, ¿quién tendrá más autoridad cuando dice solo? Solo. Luego, también el mismo Jesucristo, como hemos visto, en Juan 17:3 dice, a ti, el único Dios verdadero. Muy bien, ahí tenemos ya dos ocasiones en que esto es así. Ahora vamos a ver una tercera, que es 1 Corintios, capítulo 8, versículos 4 al 6. Permitirme compartir pantalla con vosotros. Aquí lo tenemos. 1 Corintios, capítulo 8, versículos 4 al 6. Lo haré más grande para que lo veáis con mayor claridad. Dice el apóstol Pablo, así, la primera pata, decíamos tres, la primera pata, por lo que decimos que no hay que adorar a Jesucristo, porque Jesucristo mismo dice que no hay que hacerlo, solo hay que adorar a Dios. Segundo, luego en lo que fue en el mundo de los cristianos primitivos, en el mundo apostólico, el apóstol Pablo y otros, en alguna ocasión enseñaron que había que adorar a Jesucristo, ni mucho menos, porque fijaros que aquí, como estáis viendo en pantalla, el apóstol Pablo dice que aunque hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Un solo Dios. No hay más que un Dios. Así, desde este punto de vista, incluso se está negando que Jesucristo sea Dios. ¿En qué sentido? Aquí entraríamos en un debate con algunos hermanos, ¿verdad? No, sí, Jesucristo es Dios, no es Dios. A ver, Jesucristo es Dios, es de naturaleza divina, pero también hemos de añadir que la Biblia muestra claramente que incluso los ángeles son dioses, Satanás, el diablo, es un dios. Pero para el apóstol Pablo había un solo Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que en cierto sentido ni siquiera Jesucristo es Dios en el sentido que lo es el Padre, el único Dios verdadero. Eso estaría en armonía con lo que dice Isaías 43:10. Dice el mismo Dios, antes de mí no fue formado Dios alguno y después de mí continuó sin que lo hubiera. O sea, no hay más Dios que Dios. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios es uno solo. Sí, el apóstol Pablo dice, solo el Padre es Dios. Isaías dice, no hay más Dios que Dios. Esto de alguna manera es digno de notar, ¿no? Otra cosa que podemos notar también es que si hubiese que adorar y orar a Jesucristo, no dependeríamos de la traducción, de algunas traducciones o de alguna traducción en concreto, sino que veríamos aquí y allá como cuando se habla de oración o de adoración, pues los apóstoles hablarían de cuando adoramos a Jesucristo, cuando oramos a Jesucristo. Jamás aparece la palabra orar a Cristo, siempre que oro a Dios, etcétera, etcétera. Así, no hay evidencia apostólica en el día a día, aparte de versículos mal traducidos, en los que se aplica procuneo como adoración a Cristo, cosa que no tiene por qué ser así, puede significar otra cosa. Luego, el resto de versículos, pues no hablan nunca de adorar a Cristo. Jesucristo dice que no quiere adoración, el apóstol Pablo dice que el único Dios es el Padre, y jamás aparece el apóstol Pablo, otro apóstol, diciendo oramos a Cristo,
Es verdad que algunos hermanos cogen algún versículo sacado de contexto y lo intentan aplicar, pero allá ellos no hay ninguna evidencia. Pero es que luego otra autoridad son los ángeles. ¿Los ángeles qué dicen? Cuando acudimos a Apocalipsis, libro en el que se habla mucho acerca de adorar, los ángeles dicen cosas como las que leemos aquí. Apocalipsis 4:11 dice: eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado, por tu voluntad no existía, fue creado. O sea, tú has creado, tú, habla de uno, no habla de dos. Aquí Jesucristo ya estaba glorificado en el cielo y estaba sentado a la diestra de Dios. Así, supongamos en el caso hipotético que al final del siglo Jesucristo ya en el cielo sí mereciese ser adorado, o Dios quisiese que se le adorase, pues debería, no es comprensible que cuando los ángeles hablan de adoración jamás incluyan a Jesucristo, sino que vez tras vez en Apocalipsis digan adora a Dios. Aquí hablan solo de uno: digno eres, Señor y Dios nuestro. No, dignos sois. Revelación capítulo 4, versículos 9 al 11, dice: y los 24 ancianos caen delante del que está sentado sobre el trono y adoran al que vive para siempre jamás, y echan sus coronas delante del trono. En Además, Apocalipsis se pasa de nuevo por alto a Jesucristo. ¿Qué te parece a ti? sí, o sea, queda claro que los ángeles en Apocalipsis dan adoración a Dios y en ningún momento dicen y adoramos también a Cristo, ¿no? O sea, sí que se le da gloria, honra a Jesucristo como el Cordero de Dios, ¿verdad? Por lo que ha hecho, por lo que significó su sacrificio, porque además recordemos que también dice que Dios le exalta, ¿no? Por encima de todo nombre y le da una autoridad, un poder, algo que no tenía anteriormente, ¿no? Y recordemos también que en Primera de Pedro 3, versículo 22, dice que Jesucristo está a la diestra del Padre. Entonces, cuando vemos aquí en estos textos de Apocalipsis que se adora a aquel que está en el trono y vive para siempre, a aquel que es eterno, se está refiriendo a Dios, porque Cristo está a la diestra del Padre, no está en el trono del Padre mismo. Efectivamente, además, mirad el texto que ahora os comparto, Revelación 5, 11, 12, dice: y vi oír la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de las criaturas vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían con voz fuerte: el cordero que fue degollado es digno de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fuerza y la honra y la gloria y la bendición. Y eso le damos los cristianos. Pero es curioso, se olvidan de decir y la adoración. Ah, aquí no aparece y la adoración. No aparece. Por tanto, no hay motivo. Pero es que vamos a leer más textos. Aquí algunos hermanos han esgrimido Apocalipsis 5, 13 y 14 para decir que sí, que hay que adorar a Jesucristo y que hay un texto donde lo dice. Veremos que no es verdad. Dice: y oí que todas las criaturas que hay en el cielo, la tierra, debajo de la tierra y el mar, todo lo que hay en ellos, decían que el que está sentado en el trono y el Cordero reciban la bendición, la honra, la gloria y el poder para siempre jamás. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos cayeron de rodillas y adoraron. Y ahí algunos hermanos han usado este texto para afirmar que hay adoración, pero nada más lejos de la verdad. Porque es verdad que alguna traducción lo traduce así, pero la mayoría de las traducciones, o muchas otras traducciones, dicen en ese mismo texto: y adoraron al que vive para siempre jamás. Añaden: adoraron al que vive. Así, de nuevo, se parece más al que hemos leído anteriormente, en el que a Cristo se le da la honra, la gloria, el poder, la riqueza, la bendición, pero a la hora de adorar, dice: cayeron y adoraron al que vive para siempre jamás. Pero algunos hermanos ocultan estas traducciones y sacan la traducción que va en armonía con lo que ellos ya han decidido, porque yo estoy convencido de que el que adora a Cristo es porque Él lo ha decidido,
no porque encuentre base escritural ninguna, no hay ninguna base. Todas estas traducciones que estoy mostrando dicen adoran al que vive para siempre jamás, adoran a Dios. Claro, entonces en tal caso deberían demostrar que hay textos claros en la Biblia que dicen que Jesús es eterno, ¿no? Jesús es eterno, es el Todopoderoso, para un poco acomodar el hecho de que Apocalipsis diga que se le debe adoración al Todopoderoso, al único que vive para siempre jamás, ¿verdad? Entonces ya sería meterse pues en otro tema, ¿verdad? O sea, realmente yo creo que solo tendría sentido, si es así, el hecho de que adorasen a Jesús si creen que Dios es Jesús. Porque si no crees que Jesús es Dios por la evidencia bíblica, no puedes encontrar ningún tipo de lógica para creer, o sea, de base bíblica para dar adoración a Cristo, ¿verdad? Claro, Entonces, además nos convertimos de monoteístas, los cristianos adoramos a un solo Dios, a politeístas, ahora tenemos dos dioses y lo adoramos. Y pronto tendríamos también al Espíritu Santo como Dios, que acabaríamos en la Trinidad, que es lo que enseñan las doctrinas o las iglesias que consideramos paganas y que enseñan cosas que a nuestro juicio son falsedad. Pero más textos. Revelación 7, 11 y 12 dice, y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de las cuatro criaturas vivientes y cayeron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios y a Jesucristo. No, adoraron a Dios. Y dicen, la fuerza sea para nuestro Dios. Por no aburrir, este documento tiene bastante más textos que concluyo explicando. A ver, lo que no es lógico es que si es evidentísimo que hay que adorar a Jesucristo, eso estaría, aparte del uso de la palabra procuneo, que se puede traducir de varias maneras, estaría registrado de manera fehaciente en la Biblia, porque se hablaría claramente, por ejemplo, los ángeles no fallarían y los ángeles dirían adora a Dios y a Jesucristo. A mí con que pusiese adora a Dios y a Jesucristo no necesito más, porque yo lo que quiero es hacer la voluntad de Dios. Pero es que lo que no puedo hacer es ir contra mi conciencia y entender que tengo que adorar a Jesucristo y enseñar a otros de lo mismo, cuando en realidad la Biblia es tan clara y siempre aparece adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Todos estos textos que estoy mencionando, que por no aburrir, como luego quedarán en el documento, los hermanos los pueden ver perfectamente, que en ninguno dice que se adore a Jesucristo, solamente adora a Dios. Y pienso que que los cristianos no podemos tomarnos a la ligera este asunto, ya que naturalmente es algo sagrado y debemos ser bastante serios y no podemos estar haciendo aquello que, repito, Jesucristo dice que no. Es a Jehová tu Dios, solo a Dios, solo. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, no a nosotros, a ti, el único Dios verdadero, a ti. El apóstol Pablo, hay un solo Dios, el Padre. Isaías, antes de mí no hubo Dios alguno. Pero ¿cómo entendemos este texto? Si en la Biblia dice que los ángeles son dioses, efectivamente los hijos de Dios son dioses, pero hay un solo Dios. ¿Por qué? Porque no hay nadie como él. El Apocalipsis, los ángeles, vez tras vez, los 24 ancianos, las figuras que se ven, adoran a Dios, nunca a Jesucristo. Por tanto, yo creo que el que insiste en que hay que adorar a Jesucristo es porque él quiere creer eso y quiere enseñar eso. No entraré en por qué razones, pero base bíblica no hay. Quizás más adelante sería bueno, pues tal vez repasar el hecho de que Jesús hace una clara diferencia entre él y el Padre. O sea, sabemos que desde el ámbito de la gente que ha salido de los testigos de Jehová, este tema muchas veces queda claro, pero otras veces no. Y también, pues lo que hemos comentado antes, que el único sentido que le puedes dar a adorar a Jesús como a Dios es que realmente consideres que es Dios, ¿no? Pero creo que es un tema pues que sí, que podríamos debatir pues más adelante en algún otro vídeo, complementando quizás a este asunto.
Pues sí, me parece bien que tal vez en el futuro toquemos un poco más. Este vídeo breve, pues me parece que Mm. para el que quiera ya hemos dado argumentos. Luego, si alguno quiere preguntar, pues tenemos nuestras páginas y puede preguntar y podemos hablar tranquilamente con el que lo desee.